Hola chicos, buenas tardes. En este momento vamos a mirar cómo de una forma interesante podemos identificar algunos conceptos y usos y aplicaciones con las tablas de verdad. Me están pidiendo que en esta operación lógica demuestre si la expresión dada corresponde a una equivalencia. Recordemos que una equivalencia es una especie de igualdad. Lo que vamos a determinar inicialmente es que esas equivalencias generalmente utilizan la doble implicación. Recordemos que la doble implicación utiliza el símbolo que es una doble flecha dirigida hacia la izquierda y hacia la derecha. Esto me daría a entender para decir si esta operación es una equivalencia, que lo que está a la izquierda de ese símbolo, toda la operación a la izquierda de ese símbolo, tenga el mismo valor de verdad con las operaciones que están a la derecha. Entonces vamos a verificar que efectivamente podríamos hablar de una equivalencia cuando, repito, utilicemos el símbolo de doble implicación que en nuestro lenguaje natural se lee sí y solo sí. Sí y solo sí. Y me da la posibilidad de leer de izquierda a derecha o de derecha a la izquierda. Si los dos resultados antes de ese símbolo son verdaderos, son iguales, son idénticos, vamos a decir que la operación dada sí es una equivalencia. Si lo que está en la parte izquierda de ese símbolo, que lo voy a resaltar de color azul, si lo que está de color azul antes de ese símbolo genera los mismos valores de verdad que lo que está en la derecha de ese símbolo, hablamos de una equivalencia entre estas operaciones lógicas. Eso es lo que vamos a demostrar. Recordemos algunas operaciones lógicas, la V o esta operación que es una disyunción, aquí hay una disyunción entre Q y R, aquí hay una disyunción entre la implicación de P con Q y la implicación de P con R. Hay una disyunción, entonces sí hay disyunciones. También nosotros observamos que en ningún momento vemos el símbolo de la conjunción. No hay una V invertida en ninguna de las operaciones, entonces no hay conjunciones. Implicaciones, si vemos dos implicaciones, tres implicaciones estoy observando. La implicación de P con Q, la implicación de P con R y la implicación de P con Q o R. Entonces sí hay implicaciones, tenemos implicaciones. Y doble implicación, pues tenemos un símbolo de doble implicación, tenemos doble implicación. Nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿cuántas operaciones lógicas hay? ¿Cuántas proposiciones tenemos? Entonces vemos nuevamente que está P, que está Q y que está R. En este caso, pues el autor decidió hacerlas con letra mayúscula. También se pueden escribir esas proposiciones con letra mayúscula y hay tres proposiciones. El número de combinaciones para esas tres proposiciones en términos de verdaderos y falsos, recordemos que el número de combinaciones es una fórmula matemática que se escribe en los siguientes términos: 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones, y recordemos que en este caso el número de proposiciones que hemos definido son 3p o q y r, tres proposiciones. Entonces el número de combinaciones es 2 a la 3 y 2 a la 3 es 8. Recordemos que en un ejercicio anterior completábamos esas 8 combinaciones de verdaderos y falsos, diciendo que para la primera proposición la mitad de 8 son 4 opciones que pueden ser verdaderas o 4 opciones que pueden ser falsas. En la segunda proposición vamos a dividir este 4 en 2 opciones verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. Y por último, para la proposición R, vamos a buscar la mitad de 2, que sería una verdadera y una falsa, una verdadera y una falsa. Intercalamos los valores de verdadero y falso para la proposición R. Recordemos que para estas tres proposiciones P, Q y R, todas estas son los posibles valores de verdad que van a tener en el momento en que se operen con otros símbolos o con otros términos que generalmente llamamos conectores lógicos. Todas las opciones pueden ser verdaderas, la primera es verdadera, la última falsa, y con cada una de las opciones de verdad que vemos, pueden ser que las tres sean falsas, y aquí están todas las combinaciones y no hay más. La primera operación que nosotros vamos a analizar en este caso, vamos a trabajar primero las operaciones
más internas. En este caso pues no hay corchete, pero sí observamos que aquí P está implicando a Q o R. Vamos a verificar qué comportamiento tendría la operación Q o R, esta operación Q o R. Entonces escribamos aquí la operación que vamos a analizar. Voy a dejarla en color rojo, Q o R. Recordemos que esta operación se llama una disyunción, la disyunción entre Q y R. ¿Cómo funciona la disyunción? Recordemos que una disyunción es falsa si las dos proposiciones que intervienen, en este caso Q con R, son falsas. Tendremos que buscar la columna 2 y la columna 3 y verificar si esas dos columnas resultan falsas, la operación disyunción entre Q y R sería falso. Entonces en este caso nos concentramos en la columna 2 y la columna 3 buscando parejas de falsos. Aquí vemos dos parejas, dos falsos, Q y R también son falsos, el resultado será falso. Y aquí vemos una última combinación de dos falsos entre Q y R. Y en los demás casos vamos a decir que esa disyunción tendría el valor de verdadero. Listo. Ya tenemos evaluada esta operación Q o R. Ahora vamos a evaluar estas implicaciones. O también podemos evaluar la implicación de P, que es nuestra columna 1, con el resultado de la columna 4, que QR para mí se convierte en la columna 4, ¿cierto? Vamos a decir que vamos a evaluar el comportamiento de la operación P, que es mi columna 1, implicando a Q o R, que es la operación que ya acabamos de evaluar. En otras palabras, lo que quiero decirles en este momento es que voy a evaluar toda esta operación que está en la parte izquierda, toda esta zona antes de el símbolo de doble implicación. Entonces veamos, ¿cómo funciona la operación implicación? La operación implicación, recuerden que la primera operación o proposición, perdón, antes de la flecha se llama antecedente y lo que está después de la flecha se llama consecuente. Estamos hablando de que tenemos que mirar la columna 1, la columna P, implicando a la columna 4. La implicación, operación implicación, que es la flecha que apunta a la derecha, es falsa si la primera proposición es verdadera y la segunda proposición o conjunto de operaciones es falsa. Tenemos que buscar combinación entre verdadero y falso desde la columna 1 y la columna 4. En este caso, perdónenme, acá yo creo que equivoqué este símbolo de verdadero, porque aquí ya hay 9 opciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta primera opción sobra, este renglón no lo vamos a utilizar. Podemos más bien definir la operación ahí debajo con columna 4 para seguir el orden que teníamos nombrando las columnas, columna 4. Listo, y aquí tendríamos nosotros la columna 5, que es la que estamos evaluando como una implicación. Esta es la columna 5. Recuerden, mirando la columna 1 y la columna 4 con la operación implicación. Eso lo podemos borrar porque ya lo tenemos claro. Y para nosotros esa será la columna número 5, que es la operación que está a la izquierda antes de la doble implicación. Entonces tendríamos nosotros la columna 5. Listo. ¿Cómo funciona? Recordemos la implicación. Mirando que P sea verdadero y que la columna de QR, o sea, columna 4, sea falso. Verdadero con falso tendríamos aquí esta opción, P es verdadero y Q con R es falso, con implicación ese resultado sería falso. Y no hay más combinaciones de verdadero con falso porque los demás son verdadero con verdaderos o falso con verdadero o falso con falso. Los demás resultados de esta operación implicación, o sea, toda esta parte que está a la izquierda de nuestro símbolo de doble implicación, resultaría verdadero. Bueno, todo esto, que lo voy a hacer ahorita de color azul, es la parte izquierda de nuestro símbolo de doble implicación. Toda esta operación que está aquí a la izquierda es esta operación que yo estoy analizando. Ya analicé el resultado de la operación en la parte izquierda. Ahora me voy a limitar a analizar el resultado de la operación en la parte derecha. ¿Qué tenemos en la parte derecha? Cambiamos de color para
identificar, vamos a decir que quiero analizar toda esta operación en mi parte derecha y vamos a analizarla en detalle. Primero tenemos una implicación entre P y Q. Entonces la columna 6 vamos a implicar a P con Q. Recordemos, la operación implicación, que es la flecha que apunta a la derecha, es falsa si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Tenemos que mirar la columna 1 y la columna 2 porque ahí están P y Q. Buscando la combinación verdadero o falso para que el resultado sea falso, aquí lo tenemos. Verdadero implicando a falso, el resultado es falso. Verdadero implicando a falso, el resultado es falso. Tenemos dos casos de verdadero con falso entre P y Q. Con la operación implicación, P implicando a Q sería falso. Y en los demás casos vamos a decir que esto es verdadero. Ahora, en la columna número 7 vamos a trabajar la otra implicación cuando P implica a R. Vamos a mirar la columna 1 que es P y la columna R que es la 3. Y vamos a buscar combinaciones entre verdadero en la columna 1 y falsos en la columna 3. Aquí tenemos una combinación verdadero con falso me daría falso. Verdadero con falso me daría falso. Y aquí tenemos una combinación de P con R, verdadero con falso, también me daría falso. Hay dos opciones de verdadero con falso entre la columna 1 y la columna 3, y los demás casos sería verdadero. Observen que ya tengo analizadas dos operaciones de implicación, P implicando a Q, que es esta primera P implicando a Q, y ahora P implicando a R. Ahora tenemos que trabajar entre esas dos operaciones, que sería la columna 6 y la columna 7, una operación que está definida como una disyunción con el conectivo O. En otras palabras, vamos a hacer que P implicando a Q, que es la columna 6, trabaje con la operación disyunción con la columna 7. Recordemos cómo funciona una disyunción. Una disyunción funciona entre 6 y 7, que son estas dos operaciones, con el conectivo O, funciona de la siguiente manera. Si las dos proposiciones o resultados de operación son falsas, el resultado de la operación sería falso. Aquí tenemos la única opción en que esta disyunción es falsa cuando las dos proposiciones o resultados de operaciones que intervienen son falsos, el resultado es falso. En los demás casos sería verdadero. ¿Listo? Esta 6 o 7 realmente es esta columna, esta parte derecha de operaciones lógicas después del símbolo de doble implicación. Ahora vamos a analizar y a comparar cuál fue el resultado de esta parte derecha después del sí, solo sí o después de la doble implicación. El resultado de la columna 8, que realmente fue esta, con la operación sí, solo sí y la columna 5. Esta, recuerde que era la columna 5. Tenemos que analizar la columna 5 con la operación doble implicación, que es la doble flecha, y la columna número 8. ¿Cómo funciona la operación doble implicación? La operación doble implicación tiene un análisis de la siguiente forma. Se dice que la doble implicación es verdadera si los resultados que intervienen, en este caso entre la columna 5 y la columna 8, tienen el mismo valor de verdad. Me explico. Si la columna 5 tiene un verdadero y la columna 8 tiene un verdadero, el resultado será verdadero, que creo que está funcionando con el primer renglón. Verdadero la 5 y verdadero la 8. En el segundo renglón, verdadero la 5 y verdadero la 8, el resultado sería verdadero. Ahora vamos a decir que tendríamos que buscar, aquí hay otra situación interesante, la columna 5 es verdadero y la columna 8 también es verdadero, el resultado sería verdadero. Si tienen los valores idénticos, el resultado de la operación es verdadero. ¿Qué pasa en el cuarto renglón? La columna 5 es falso y la columna 8 también es falso. En ese caso también funciona si los dos resultados son iguales, el resultado de la operación es verdadero. Acá verdadero en la 5 y verdadero en la 8, el resultado es verdadero. La columna 5 con la columna 8 verdadero,
la columna 5 con la columna 8 verdadero y la columna 5 con la columna 8 verdadero. ¿Qué significa? Que el resultado de la columna 5, que lo tenemos acá, 3 verdaderos, un falso y 4 verdaderos, es idéntico al resultado de la columna 8, 3 verdaderos, un falso y 4 verdaderos. Significa que la columna 5 es idéntica a la columna número 8. Manejan los mismos valores de verdad, por lo tanto es una expresión en su totalidad en la operación P implicando a Q o R, doble implicación P implicando a Q o P implicando a R. Toda la operación en su conjunto es una tautología. Es cierto que los valores de verdad de la columna 5 son idénticos a los valores de verdad de la columna 8. Lo que está queriendo decir esta conclusión es que esta operación con doble implicación entre la columna 5, que son estas operaciones, y la columna 8, que son las de la derecha de la doble implicación, son idénticos. Por lo tanto, esto es una tautología. Significa que esta expresión, toda en su totalidad, corresponde a una equivalencia. Los resultados de las operaciones son idénticos. Muchas gracias. Aquí también observamos que esto me lo da el resultado de la última columna cuando analizo la operación 5, que es todas estas operaciones con doble implicación en columna 8, y el resultado es verdadero en todas las opciones de verdad, lo que daría la posibilidad de decir que es una tautología. Muchas gracias y hasta la próxima.